Muy bien. Queridos amigos, daros como siempre la bienvenida al Ateneo de Madrid, que en este homenaje que hoy se hace a uno de sus socios más ilustres y de sus presidentes más notables, que fue Echegaray. Es muy difícil hacer un elogio de Echegaray por las muchas facetas en que se le puede elogiar. Y estos actos en su honor han revelado una personalidad polifacética, luminosa y apasionante. Era un hombre que dominaba las letras y las ciencias y que fue siempre un admirador de ellas también. Hay un aspecto que estaba comentando al entrar, que Echegaray quedó tan admirado de la obra de un escritor catalán que se llama Ángel Guimerà, que era nacido en Canarias, de padre catalán y madre canaria, y que se llamó el Víctor Hugo catalán, y escribió una obra de teatro extraordinaria que se llama Tierra Baja, que era la historia de una muerte, era la historia de la tiranía feudal, y cómo el campesino, harto de las sevicias a que le sometía el señor feudal, pues termina matándole y grita por la escena: he muerto al lobo, he matado al lobo, y muerto el llop, y muerto el llop. Echegaray hizo una traducción al castellano de esta obra y demostró conocimientos también del catalán y del latín extraordinarios. En fin, que todo el elogio a Echegaray se queda corto ante una realidad que surge de una manera poliédrica y polifacética. No quiero extenderme más en esto. Ustedes han venido aquí a oír a un seminario más. Entonces le paso la palabra a Alejandro para que prosiga con este homenaje. Bienvenidos al Ateneo y muchas gracias por su presencia y su colaboración. Muchas gracias, señor presidente. Señores, señoras, consocios, tenemos hoy el acto de clausura de este ciclo de centenario de don José Echegaray, y efectivamente es un acto en el que debemos recoger algunas de las cuestiones, de los elementos de valoración, aparte de los que ya existían, que han ido introduciendo los distintos intervinientes, las distintas ponencias y conferencias y mesas redondas que se han desarrollado a lo largo de este ciclo. Y efectivamente debemos de comenzar diciendo en esta sesión de clausura que efectivamente se trataba en una parte relativamente importante de una figura bastante olvidada o con una tendencia al olvido. Y se trata en este centenario se trataba de rescatar algunos de sus vertientes y algunos elementos que nos permiten hoy valorar la figura del que fue injustamente olvidado. No tanto sucedió en el siglo pasado, donde ya en 1932 se promovió un homenaje similar, con unas características en algunos aspectos diferentes, del centenario de don José Echegaray, en ese caso, en 1932, del centenario de su nacimiento. Lo cual demuestra que efectivamente no era o no estaba tan olvidado entonces. El homenaje lo promovieron las dos academias, la Real Academia Española de la Lengua y la Real Academia de Ciencias Físicas, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La iniciativa en realidad partió de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Lo que pasa es que, puestos al habla o en contacto con la Real Academia Española de la Lengua, compartieron la necesidad de ese homenaje porque, al fin y al cabo, don José Echegaray fue académico de las dos y presidió la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y se trataba, en cierta medida, de reconocer las contribuciones de todos los campos que esta figura había hecho tanto para la ciencia como para las humanidades. Parafraseando en cierta medida una caracterización de don José Manuel Sánchez Ron, aquí presente, en realidad se trató de una figura entre dos aguas, en dos océanos diferentes, uno el de las ciencias, otro el de las humanidades. Pero a lo largo de este ciclo, efectivamente, hemos comprobado que don José Echegaray tenía también otras virtudes y otras aficiones, aparte de las que habitualmente se han señalado y que han sido recordadas a lo largo de este ciclo, es decir, sus distintas contribuciones y vertientes, tanto en el ámbito de la ciencia como en el ámbito de la literatura, del teatro especialmente, en el ámbito del periodismo, de la economía, en el nivel de asuntos financieros sobre todo, pero también de la economía en general y de otra serie de facetas que han sido recordadas a lo largo de las diferentes exposiciones y mesas. Incluso llegamos a comprobar que se trataba de un personaje mucho más humano de lo que en principio había trascendido. Era un personaje que le gustaba el deporte, practicaba la bicicleta o se ejercitaba en la bicicleta, cosa que no sabíamos, y era también un hombre muy humorista, es decir, con un gran sentido del humor. Pero en realidad en esta introducción solamente quería recordar las palabras que su discípulo, Leonardo Torres Quevedo, pronunció en su discurso del homenaje de 1932. Decía don Leonardo Torres Quevedo, entonces presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: la condición más sobresaliente en Echegaray era la de maestro. Don José enseñaba siempre, sin esfuerzo ni propósito deliberado de enseñar. Lo mismo en sus conferencias y publicaciones científicas, explicando claramente a los doctos las teorías más abstrusas. En su conversación amena, sin asomo de pedantería, hablando de ellas en forma que todos pudiéramos entender los puntos más esenciales de la cuestión, que explicaba, vulgarizándola. Siempre recuerdo su tertulia, la cacharrería del Ateneo, de la cual era yo asiduo concurrente. Allí aquel maestro de la palabra, maestro de la palabra, con su charla amena y entretenida, propia de un círculo de recreo, nos cautivaba a todos sus contertulios y disertaba sobre las novedades científicas y literarias del día, poniendo en práctica el consejo de enseñar deleitando, pero más generalmente aún tomaba parte en el diálogo ameno, deferente y sin imponerse nunca. Siempre en la reunión, conferencia o diálogo resultaban interesantísimos e instructivos. Algo querría añadir acerca del teatro de Echegaray que a mí me entusiasmó y me llevó hace ya casi medio siglo a tomar parte acalorada en las ardientes discusiones sobre sus obras que tanto abundaban entonces. Está hablando Leonardo Torres Quevedo de los tiempos hacia 1881 y el estreno de su gran obra, El Gran Galeoto, pero también estaba hablando de los tiempos de fin de siglo, cuando Echegaray era ya prácticamente una figura indiscutida y en esta casa, en esta institución, especialmente siendo elegido presidente en 1898-99. Es conveniente recordar que en aquella presidencia estaba de vicepresidente Santiago Ramón y Cajal. Y también es conveniente recordar que a partir de entonces la figura de don José Echegaray
con distintas características y circunstancias, pues fue entrando en un proceso más o menos de olvido y en algunos casos de polémica, pero no quedó, digamos, totalmente en el olvido esta figura, como hemos comprobado en 1932 en este homenaje, donde hay discípulos como Pedro Carrasco que evocan el magisterio de Echegaray en la cátedra de física matemática de la Facultad de Ciencias. Bien, y sin otro elemento de distracción, entramos ya directamente en el acto de hoy, que tiene como motivo la clausura y que cuenta para las distintas intervenciones con distintas personas enormemente cualificadas para hacer este acto y clausurar el centenario. En primer lugar, quiero presentarles a ustedes a don José Manuel Sánchez Ron, un historiador, también efectivamente físico y científico en varias ramas y académico en la Real Academia Española de la Lengua en la actualidad. Efectivamente, don José Manuel Sánchez Ron es prácticamente inútil que haga la presentación debido a la relevancia y los méritos que ha acumulado en una larga carrera. Actualmente es catedrático y académico, como he dicho, en la Real Academia, y efectivamente nos han ilustrado muchas obras de él, las más recientes, sobre todo las dedicadas a las figuras de Einstein o de Marie Curie, y también otras obras también recientes relativamente, digamos, que le hubiesen complacido a don José Echegaray. Por ejemplo, su obra en colaboración con el fallecido don Antonio Mingote sobre Viva la Ciencia, o otra obra sobre los pilares de la ciencia en colaboración con don Miguel Artola, otro académico de la historia. En fin, tiene la palabra don José Manuel Sánchez Ron. Muchas gracias. A ver, ¿sí? ¿Ahora o no? No. Eso, tengo ahora. A ver. Se enciende, pero no parece que... A ver, en este tampoco. Ahora sí. Muchas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí en una casa con esta historia y también tan íntimamente, como se acaba de señalar, ligada a Echegaray. Yo, en los pocos minutos que voy a tomar la palabra, pues no sé muy bien qué contar. Lo primero es, cuando vuelvo la vista atrás, pues recuerdo que en 1990, parece poco, pero han pasado ya 26 años, publiqué un libro que está por ahí en uno de los expositores sobre Echegaray. Me pregunto, sobre todo este año del centenario de su muerte, cómo me interesé yo por Echegaray, teniendo en cuenta que por entonces mis intereses pues eran otros, yo qué sé, la historia de la física cuántica, de la relatividad, el poder de la ciencia, etcétera, etcétera. Y hasta la fecha soy incapaz de recordarlo. Lo único que sé es que estoy muy agradecido de esa circunstancia que se ha revivido en este año del centenario, y estoy muy agradecido porque me ha permitido encontrarme, me permitió ahondar y aprender, conocer a un personaje, como el presidente dijo, polifacético en un grado sumo. Si yo empezara a hacer ahora
la lista de los méritos y de las actividades de Echegaray, probablemente me pasaría los 15 minutos que tengo asignado. Echegaray me permitió, como digo, ver que en una sola persona se podía, es casi como un milagro, juntar el matemático, el ingeniero de caminos, por supuesto, el físico matemático, el político, el economista, el escritor, dramaturgo, el ciclista también, es decir, aficionado, el divulgador y muchas cosas más. Eso, al mismo tiempo que me permitía entrar en contacto con ese tipo de personalidad, me ayudó mucho para algo que desde luego me ha sido y me será, continuará siendo de utilidad. Comprender mejor la historia de España de los siglos XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Algo que necesito para otro tipo de trabajos míos. Son tres los puntos que he pensado que puedo comentar hoy en esta ocasión. Una es que la historia de Echegaray es, en cierta medida, la historia de una frustración. Una frustración, desde luego, con mucho éxito. Seguramente la mayoría de nosotros, si no todos, estaríamos muy felices de haber estado frustrado, habiendo sido varias veces ministro, premio Nobel de literatura, fundador del Banco de España, Orden del Toisón de Oro, Pero ¿por qué digo frustrado? Ahí ahí tienen también en otros expositores los 3 tomos de sus recuerdos. Aparecieron el año siguiente a su fallecimiento, en 1917. Por cierto, él cuenta que los dictaba, no los escribía, entre otras cosas porque ya su vista era muy mala y que ni siquiera los corregía, pero aún así mantienen el estilo que uno encuentra siempre en los escritos de Echegaray, esté hablando de matemáticas, de física o esté con uno de sus dramas o incluso en los decretos. El decreto, por ejemplo, de fundación del Banco de España es maravilloso, agotado el crédito, empieza así una cosa, me parece un pasaje de uno de sus dramas. La frustración, digo. Esto, en esos recuerdos, cuando se refiere Echegaray a su primer trabajo como recién titulado como ingeniero de caminos, estamos hablando de 1853, si no recuerdo mal. Su primer trabajo fue el vigilar la construcción de una escollera en Almería, a donde desde Granada tardó 3 días yendo a caballo, etcétera, etcétera. Pues refiriéndose a esa época, Echegaray escribió en sus recuerdos: las matemáticas fueron y son una de las grandes preocupaciones de mi vida. Y si yo hubiera sido rico o si lo fuera hoy, si no tuviera que ganar el pan de cada día con el trabajo diario, probablemente me hubiera marchado a una casa de campo muy alegre y muy confortable y me hubiera dedicado exclusivamente al cultivo de las ciencias matemáticas. Ni más dramas, ni más argumentos terribles, ni más adulterios, ni más suicidios, ni más duelos, ni más pasiones desencadenadas, ni sobre todo más críticos. Otras incógnitas y otras ecuaciones me habrían preocupado, pero el cultivo de la alta matemática no da lo bastante para vivir. El drama más desdichado, el crimen teatral más modesto, proporciona mucho más dinero que el más alto problema de cálculo integral. Y la obligación es antes que la devoción. Y la realidad se impone y hay que dejar las matemáticas para ir llenando con ellas los grupos de descanso. El trabajo productivo deja de tiempo en tiempo. Él dice, las matemáticas fueron, y está escribiendo al final de su vida, la pasión de mi vida. Y todo lo que hice, en una palabra, exagera. Probablemente no tanto en lo que se refiere a ser autor profesional, a dramaturgo profesional. En ese aspecto yo creo que le gustaba el teatro, sin duda alguna. Empezó a componer dramas muy pronto, aunque no se estrenasen.
pero en Almería, en esa soledad, vigilando una obra pues, que no tenía mucho que vigilar, allí es una variante de eso: si yo fuera rico me retiraría. Ahí estaba retirado, y leemos que sus lecturas son Gauss, Euler, los matemáticos sobre todo en versión francesa. Ese es un primer punto que yo querría señalar. Probablemente por eso Echegaray sintió especial alegría cuando en 1865 fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la que con el tiempo también fue presidente, lo mismo que de esta casa y de muchos otros lugares, de la en principio Sociedad, luego Real Sociedad Española de Física y Química, y lo mismo de la Sociedad Española de Matemáticas y de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, etcétera, etcétera. El hecho de que Echegaray fuese elegido miembro de la Academia de Ciencias, cuando uno ve, es accesible en los archivos de la Academia de Ciencias, las cartas de presentación, el currículum que entonces tenía Echegaray, nos enseña también la pobre situación en la que se encontraba la ciencia española. Echegaray, por entonces, no había producido nada realmente de mérito, colecciones de problemas, básicamente, para utilidad de sus alumnos, de alumnos que querían prepararse para entrar en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Asimismo, cuando uno mira en la época de Echegaray la composición, la distribución de las medallas de la Academia, nos encontramos que la mayor parte una parte muy importante, estaban ocupadas no por matemáticos o por físicos, sino por ingenieros, y dentro de ellos los ingenieros de caminos. Algo no sorprendente, porque la Escuela de Ingenieros de Caminos, siguiendo la tradición en la que se modeló, de hecho, de la École Polytechnique, en ella la enseñanza matemática era alta y abundante. Alta en lo que se refiere. En cualquier caso, el discurso que en 1866, el discurso de entrada que Echegaray pronunció al entrar en la Academia de Ciencias, es de los que quedan en el recuerdo, y que además ha nutrido, y probablemente más que nutrir, es el germen de lo que se ha venido a llamar la polémica de la ciencia en España. Echegaray lo que defendió allí es, con buenos argumentos, sin duda alguna, es que no había habido ciencia de mérito en España hasta entonces. En una de sus frases afortunadas, o esas frases que luego ayudan a entender el éxito que como dramaturgo tuvo, dijo, y luego podemos leer: la ciencia matemática nada nos debe, no es nuestra, no hay en ella nombre alguno que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo. Es decir, los nombres, yo qué sé, de Gauss, de Lobachevsky, etcétera, etcétera, tenemos que hacer un esfuerzo. Es bien cierto que aquello dio origen a una polémica, porque, claro, Echegaray se refería a los Newton, a los Leibniz, a las cumbres de la matemática, sobre todo, de la historia de la matemática. Pero una ciencia no es solo las cumbres, sino también las mesetas, incluso los laborantes. Y en ese sentido, pues sí, podemos decir, y se argumentó con vehemencia, que sí que había habido una historia, un pasado científico en España. El tercer punto que quiero recordar tiene que ver, pues desde luego, con esta casa. Me refiero a los cursos que dentro de la Escuela de Estudios Superiores Echegaray dictó en la Academia, en este Ateneo. Ahí entró en algo que yo, antes de venir hoy, he repasado los títulos de las conferencias de estas sesiones, de este ciclo en homenaje a Echegaray, y la verdad es que no quedaba mucho para tocar. He visto, por supuesto, que no se ha olvidado su faceta de matemático, a la que yo ahora me voy a referir. Decía al principio
que no recuerdo cómo me interesé por Echegaray, acaso, lo recordaba el otro día, fuera leyendo el capítulo de un libro que sí tengo todavía, que conservo, una serie de conferencias en las que diferentes científicos más o menos pasaban revista a sus respectivas disciplinas. Se publicó en 1915 y allí, en el capítulo en el que Julio Rey Pastor trataba de las matemáticas, venía a decir, creo que es más o menos literal, la matemática en España empieza en el siglo X, la matemática moderna empieza en 1865, creo, 85, no recuerdo exactamente, 67 o algo así, y empieza con Echegaray. No, eso es probable, pero no se fíen ustedes, que me llevase a interesarme por Echegaray. Echegaray, he llegado a la conclusión que, aunque no podemos olvidar nombres como Zoel García de Galdeano, el catedrático de matemáticas de la Universidad de Zaragoza, aunque Galdeano también se refirió a Echegaray en los mismos términos, es decir, en los mismos términos que Rey Pastor, adjudicándole la introducción de la matemática moderna en España, he llegado a la conclusión que efectivamente Echegaray fue el mejor matemático español del siglo XIX, pero que no produjo nada original. Sus cumbres fueron, bueno, sus momentos mejores, la introducción de lo que se conocía como la geometría sintética, la de Michel Chasles. Luego también unas demostraciones que hizo sin saber que se había demostrado antes, pero eso nos dice lo que podía haber sido. Y no fue precisamente porque es una constante siempre, en sus recuerdos aparece constantemente las quejas por no ganar suficiente dinero. Y yo creo que al final quedó bastante bien, no obstante, pero tenía una gran preocupación por eso, el matemático que pudo haber sido. Una de esas contribuciones fue la demostración de la trascendencia, voy a entrar lo que significa eso del número e y del número pi. Y luego, y aquí llegamos a la Escuela de Estudios Superiores, la introducción de la teoría de Galois. Ahí, pues, unas palabras de la Escuela de Estudios Superiores, que seguramente habrán sido recordadas en este ciclo. Fue una benemérita y muy inteligente iniciativa de este Ateneo, en la que personajes de los más prestigiosos en la España de entonces, en las ciencias, las letras y las artes, explicaron cursos avanzados. Aquí, personajes como Leopoldo Alas, Gumersindo Azcárate, Ignacio Bolívar, el gran entomólogo, Manuel Bartolomé Cosío, Joaquín Costa, Zoel García de Galdeano, al que acabo de mencionar, Eduardo Hinojosa, José Marvá, Menéndez Pelayo y Menéndez Pelayo, Ramón Menéndez Pidal, Santiago Ramón y Cajal, que podía haber comenzado con una cita extensa, pero como no tengo mucho tiempo lo dejo, en la que habla de lo importante y cuánto admiraba Cajal, que es la grandísima hasta la fecha figura de la ciencia española, el único científico español, en mi opinión, al menos, que figura por derecho propio en el reducido grupo o club de los grandes de la ciencia de todos los tiempos. Pues, desde luego, Cajal adoraba a Echegaray. Y otros muchos, Rodríguez Carracido, Luis Simarro, también dieron cursos a Echegaray. Echegaray fue uno de los que comenzaron a dictar cursos al abrirse esa escuela, y como tema escogió inicialmente el de resolución de ecuaciones de grado superior y teoría de Galois, el curso 1896-1865. Alguno de los asistentes cuenta que bueno, como otros cursos, la matrícula, como diríamos hoy, fue abundantísima en el curso. En el caso de Echegaray,
122. El de Ramón y Cajal se apuntaron 221. El de Emilia Pardo Bazán, 825 personas se apuntaron. El de Cajal, el de Echegaray, solo se puede explicar teniendo en cuenta el prestigio que tenía él. Porque la materia, han sobrevivido 2 volúmenes, o al menos 2 que yo conozca, porque es una rara avis esa publicación, es algo duro de roer. Y de hecho el número de asistentes decreció exponencialmente, con una rapidez que en cuanto se dieron. El número de lecciones que dio aquel primer año fueron 21, el siguiente curso, 1897-98, continuó con el mismo tema, aunque ya solo fueron 32, de 122 a 32 los matriculados y 23 las lecciones. Finalmente, el siguiente año, 98-99, escogió ya otro curso, otro tema, el estudio de las funciones elípticas. Pero bueno, lo que sí les quería decir, la teoría de Galois tiene que ver con cuestiones matemáticas que han enriquecido profundamente la matemática del siglo XX y también de finales del XIX, y la física matemática. Tiene que ver con la teoría de grupos, tiene que ver con lo que ahora se conoce con la teoría de los grupos de Lie, el matemático noruego Sophus Lie. Ayudan, por ejemplo, a resolver ecuaciones diferenciales complicadas, o, vamos a decirlo de otra manera, transponen el problema de resolver ecuaciones diferenciales al de encontrar grupos de simetría. Y al hacer esto, pues llevó a ampliar también el concepto de geometría. Como bien explicó el gran matemático Felix Klein en su conferencia inaugural de 1872 en la Universidad de Erlangen, que venía a decir más o menos existen tantas geometrías como invariantes en un grupo de transformación. El estudio de la geometría es el estudio de los invariantes bajo un grupo de transformación. En ese sentido, la relatividad especial se puede considerar como una geometría en el grupo de Lorentz, o la relatividad general como una geometría en un grupo de transformaciones muy general. Pero no se preocupen, que con esto termino de hablar. En mi opinión, en esta casa, con aquel curso de la teoría de Galois, Echegaray llegó a sus alturas matemáticas más elevadas. Fue ejemplar y admirable que una persona que ya era mayor llegase a tratarse ese tema. No menos admirable fue, y con esto sí que termino, lo que su, para mí, última iniciativa. Como todos ustedes saben, en 1904 se le adjudicó el Premio Nobel de Literatura, compartido con el poeta provenzal Frédéric Mistral. Se hicieron muchos homenajes, incluyendo aquí. Ahí fuera está la publicación del discurso que pronunció en el Ateneo. Pero, ¿qué creen ustedes cómo se le premió? Se lo premió con algo que le debió llenar de satisfacción, con la cátedra de Física Matemática de la Universidad Central, una cátedra que pertenecía a los cursos de doctorado. Y Echegaray, que era un hombre mayor ya, tuvo la energía suficiente como para dictar ese curso durante 10 años. Y de hecho, y ahí también los expositores pueden encontrar algunos de los volúmenes que luego se publicaron, ese curso de física matemática que desarrolló hasta 1915, si no recuerdo mal, desde el 5 o 6, constituye un monumento a la física del siglo XIX, a lo que llamamos física clásica, una física que estaba pugnando por dar cabida en su seno a algunos fenómenos como los rayos X, la radiactividad, que a la postre no podrían encajar en esa física. Echegaray hizo ese esfuerzo majestuoso, en mi opinión. En él se ve en algunos pasajes como estrellitas, como apuntes
que veía lo que iba a venir. Aparece nombrado en algún momento Einstein, Planck, etcétera, etcétera, pero él estuvo mucho más cercano siempre a Kelvin, a Lord Kelvin, a Poincaré, a otros como él. En fin, estas son algunas de las razones por las que tanto admiro a Echegaray, aunque violenta, algo que cuando yo dejé la física por la historia siempre pensé, o era mi interés, ocuparme de la historia, de aquellas cimas de la ciencia, sobre todo de la física y la matemática. Echegaray no perteneció a ese grupo, pero aún así estoy contento, feliz de haberme ocupado de él y muy agradecido porque se hayan acordado de mí, y más agradecido al Ateneo porque se haya acordado, que es lo importante realmente, de Echegaray en este año de su centenario, de su muerte. Muchas gracias. A continuación, en este programa está prevista la intervención de don Federico Mayor Zaragoza, que todavía no se ha incorporado, aunque sí nos ha dicho que se incorporaría a lo largo de la sesión. Y efectivamente continuamos y vamos a entrar ya en un tiempo de coloquio, pero antes quería leer unas últimas evocaciones que en 1932 daba uno de los académicos de la ciencia, entonces convocado a este homenaje, Pedro González Quijano, en su intervención, en su discurso, hablaba sobre todo de la extraordinaria voluntad de este hombre que, aun en los últimos momentos, todavía pensaba, aun en los últimos meses de su vida, todavía pensaba en rehacer y en recuperar los trabajos científicos que habían dado razón de ser a su vida. Y se ha destacado mucho la frase famosa en la cual decía que no se podía morir porque le quedaban 25 años. Todavía tendría que tener 25 años para acabar la obra ingente de sus cursos de física matemática, que sí que dio, curso a ellos, es decir, que los recopiló en 10 tomos, creo recordar, y sin embargo todavía estaba pensando en un plazo, en agrandarse el plazo para poder dar cima a esa última contribución. Decía González Quijano, recia contextura de viejo, que todo lo concentraba en el querer. Durante 10 cursos consecutivos explicó todavía su asignatura, abordando temas distintos de la física matemática, cuyas lecciones fueron recogidas en otros tantos volúmenes, el último de los cuales lleva fecha de 1916, justo el año que murió. Precisamente en el año que se extingue esa vida, toda ella dedicada al estudio y al trabajo, merecedora sin duda de más rendido tributo de respeto y admiración. Y luego sigue un poco más adelante, las instituciones, algo que puede conectar con nuestra época, las instituciones se derrumban, las sociedades se transforman, el arte toma nuevos rumbos, las teorías científicas pasan. Pero los pueblos, que no están llamados a desaparecer, hay algo que mantiene la continuidad de la historia. Y ese algo es, ante todo, sobre todo, voluntad. Ese querer que antes recordaba, amparado de la mágica palabra del maestro. Pero ese poder, con ser a veces tan grande, no siempre acierta a vencer la indiferencia social, la inercia colectiva, y se agota o se desvía por derroteros distintos. Y no es esta falta de ambiente, se preguntaba González Quijano, más que ingénita inferioridad de raza donde hay que buscar la causa del atraso científico de España, que con tanta elocuencia deploraba Echegaray en sus años mozos. Cuestión ardua y que no es del caso discutir. Pero hay que reconocer cuánto ha cambiado la situación en este punto. Merced en gran parte al esfuerzo y a la labor del hombre a quien rendimos este homenaje. No podemos aún vanagloriarnos de que haya por completo desaparecido el motivo de sus lamentaciones, pero
hay que procurar por todos los medios extender y fortalecer el ambiente, etcétera, se refería a el papel y la incidencia de la ciencia para la transformación de la sociedad. Todavía Leonardo Torres Quevedo recordaba que su laboratorio de automática, fundado en 1907, en realidad fundado sobre un centro de estudios y experimentación aeronáutica, decía que su taller de automática pudo fundarse, pudo iniciarse gracias al impulso y las gestiones que hizo José Echegaray. Y por lo tanto debía bastante de sus experimentos a la decidida voluntad de este hombre de mover y remover montañas para que la ciencia experimental comenzase a florecer en España. De hecho, cuando murió ya estaba floreciendo, había una red de laboratorios de la Junta de Ampliación de Estudios y los científicos españoles comenzaban a sonar en el extranjero. Algunos de los discípulos de Cajal estaban ya en grandes hospitales y centros médicos o de investigación de Europa y América, y comenzaban a interesarse los propios hombres de finanzas estadounidenses, comenzaban a interesarse por las actividades y las líneas científicas que empezaban en España. Así es que no en vano la vida de este hombre, esa larga vida, dedicada mucha de ella a otros esfuerzos que no eran la ciencia, sin embargo dieron frutos científicos muy importantes. Bien, y ya entrando en el tiempo, digamos, de coloquio, les presento a ustedes a don Fernando Ibáñez, que moderará y que intervendrá en el tiempo de coloquio que ustedes tengan a bien iniciar. Don Fernando Ibáñez siempre dice o propone que se le presente como ingeniero de caminos, como ateneísta y como hombre especialmente dedicado o con gran, inclinación a la poesía. Pues tiene la palabra don Fernando Ibáñez. Buenas tardes a todos. Añadir a lo que ha dicho Alejandro que soy un gran admirador de Echegaray, en primer lugar. Por lo demás, podemos pasar, si quieren, a una serie de preguntas. Levantan la mano, yo voy tomando nota aquí de quiénes son los que quieren preguntar y luego doy paso de uno en uno. Hay que procurar ser breves y centrarse en el tema, en Echegaray. Tienen la palabra. ¿No hay nadie? Le pasan la palabra a Fernando. Bueno, Benito del Castillo. Benito del Castillo. A ver, micro. Espera, te traen un micro ahora. Espera, pregunta. Bien, mientras el profesor Benito del Castillo hace uso de la palabra, ameniza los coloquios como suele ser habitual, quiero que haga uso de la palabra desde esta mesa, puesto que es otro de los invitados a esta clausura, don Jerónimo Sanz, con la peculiaridad de que, como ya apuntaba el profesor Sánchez Ron, esta casa vivió su esplendor en ese periodo de la Escuela de Estudios Superiores desde 1896 a 1907, y uno de los profesores que impartió en esa escuela fue precisamente Echegaray. El Ateneo, esta Junta de Gobierno, que encabeza el profesor César Navarros, ha querido a bien dar nombre a una cátedra, precisamente el nombre de Echegaray, y para ello pues queremos contar con los ingenieros de caminos. Eso no quita para que, obviamente, como aquí también se ha venido haciendo en este ciclo de 10 jornadas, pues haya desde representaciones teatrales, conciertos musicales, un excelente audiovisual que presentó otro ingeniero de caminos, que está aquí también con nosotros, Fernando Domínguez, que animo a que el que quiera entre en la página web del Ateneo y disfrute con unas imágenes, una música
y también unas frases sacadas del libro de recuerdos, pero como decía Jerónimo Sanz, ingeniero de caminos, junto a Fernando Ibáñez, pues van a coordinar y dirigir esa cátedra. Entonces, pues quiero que, aunque sean unos minutos, Jerónimo Sanz pues tome la palabra y después ya el coloquio, encabezado por el profesor Benito del Castillo, ilustre ateneísta, decano de la Facultad de Farmacia, pues haga la primera pregunta a los presentes en esta mesa, sobre todo en este caso el profesor Sancherrón. Jerónimo, cuando quieras puedes decir lo que creas oportuno. Pues gracias, señor presidente y demás, señores y señores. Pues que nosotros vamos a impulsar esta cátedra desde los ingenieros de caminos. Nos hemos sentido muy honrados, muy agradecidos al Ateneo. Por eso damos las gracias a su presidente de que haya participado en la memoria de José Echegaray, que ha sido uno de los ingenieros de caminos más ilustres, tanto porque nos hablaba de la formación científica y como por todo el tema literario, que eso nos pilla un poco más de lejos a los ingenieros de caminos, pero no cabe duda que su formación matemática pues le permitió correr con otros temas, como hacendista, por ejemplo. Como hacendista, pues la verdad es que ante los grandes fracasos era un hombre preocupado por los demás, que así se veía en sus obras también teatrales, que estaban más orientadas al público que a la crítica, donde tuvo éxito en distintos idiomas y en distintos sitios, mucho éxito de público. Pues también estaba preocupado en aquella España pues atrasada, con grandes desigualdades sociales, con una falta total de infraestructuras. Pues el tema básico, que era por donde empezó, como nos recordaba el profesor Ron, con una escombrera en Almería a hacer obras de infraestructura, pues se da cuenta que con aquellas células de aquellos bancos, del Banco de Santa Isabel, el San Carlos, Isabel II y demás, y el fracaso de toda la política financiera con aquellas monedas coincidiendo con la plata que no tenían respaldo, pues fue el que tuvo la gran idea, cuando después de haber ocupado algunos puestos y el Ministerio de Fomento de Obras Públicas pasaba al Ministerio de Hacienda, pues tuvo la gran idea del Banco de España de tener el monopolio de la emisión de moneda, de centrar la posibilidad de financiar aquellas infraestructuras, y fue uno de los digamos, pioneros de lo que podía haber sido un desarrollo del país equilibrado, y buscando la mejora de nuestro atraso, luego interrumpido más tarde, ¿no?, pues por la guerra civil y demás, pero sí que hay que recordarle como aquel papel, y esos ingenieros de caminos nos sentimos muy orgullosos, aunque abandonó pronto la parte de las obras públicas para dedicarse a las finanzas, y más tarde las finanzas también y la política para dedicarse al público con sus obras teatrales y demás. Entonces, nosotros no nos queda, bueno, antes del coloquio, pues agradecer muchísimo al Ateneo, agradecer a todos los ponentes y todos los historiadores que nos han enseñado facetas que no conocíamos de Echegaray, porque para nosotros Echegaray fue pues un profesor de la Escuela de Ingeniero de Camino, fue secretario de la escuela. Tenía la frustración que no llegó a ser director de la escuela, pero bueno, cuando dejó de dar clases en la Escuela de Caminos, pues luego ya con otros honores en la universidad pública, pues ya pasó a dar aquí en el Ateneo las cátedras que nos han dicho, y siguió investigando en su verdadera pasión, que era la matemática y la ciencia, abriendo campos incluso inéditos en aquellos tiempos, como podía ser la termodinámica o cosas que no se estudiaban entonces todavía en las facultades, y que él fue un gran pionero. Y todos los investigadores que en todas estas jornadas que hoy se van a clausurar han estado dándonos distintas panorámicas de las distintas facetas de una persona tan poliédrica como José Echegaray, pues nos ha servido a estimularnos y a ver nuestra obligación como
Antes decían que eran muy corporativos los ingenieros de caminos, ahora ya lo somos menos, pero sí que la figura de José Echegaray merece que desde este Ateneo, donde él hizo tantas cosas y prosiguió desarrollando sus cátedras de matemáticas y de física, pues nos obliga a promocionar y a promover, y tenemos el honor de impulsar esa cátedra que a partir de pronto va a tomar el Ateneo, la cátedra José Echegaray. Entonces, nada más que agradeceros a todos y paso al coloquio. Don Benito del Castillo tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. En mi doble condición de ateneísta y catedrático, primero de técnica física, luego técnicas instrumentales y profesor de física muchos años en la Complutense, antigua Universidad Central, quiero dar 3 pinceladas de homenaje a Echegaray. La primera es considerarle como un científico de letras. Creo que es un título que honra a los artistas como él. No en vano, la ciencia es un arte. En segundo lugar, propondría aquí y ahora que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Ateneo y la Universidad Central de Madrid propusieran al Ayuntamiento poner una placa en la calle Echegaray con motivo del centenario. Afortunadamente, la calle Echegaray ya no es lo que fue en nuestra época de estudiantes. Ha cambiado y está inmersa en este maravilloso barrio de las letras, en la que aparecen en muchos lugares de esta zona placas en las que se recuerda a ilustres personajes de nuestra patria que han ido jalonando, muchos de ellos teniendo como nudo gordiano el Ateneo en la historia de España del XIX y del XX. Y ya como última anécdota, comentar que cuando yo comencé a explicar física a los estudiantes de la Facultad de Medicina y de Farmacia, que generalmente venían a estudiar medicina o farmacia porque creían que no había ni física ni matemáticas y se encontraban con 2 o 3 cursos, por lo menos en farmacia, yo utilizaba un símil, lo recuerdo perfectamente, del profesor José Casares Gil, que fue otro ilustre ateneísta que dictó cátedra aquí también en el Ateneo, copiando en su libro El Tratado de Técnica Física palabras de Echegaray para describir la radiación electromagnética y cómo los vectores campo eléctrico y campo magnético, perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la dirección de propagación, que no conseguía transmitírselo claramente a sus estudiantes, les decía: esto es como una baqueta, como un escobillón con lo que limpian ustedes los tubos de ensayo. Cada una de esas púas, considérenlo como si fuese un vector. Campo eléctrico, campo magnético, y la puntita es la dirección que lleva la onda. Esas anécdotas jalonan toda la vida en la que, en esa España nuestra, que pensaban que solamente servía para hacer música, literatura y pintura, también sabíamos hacer ciencia. Y sabíamos hacer ciencia, pero tenían que venir divulgadores de la ciencia, además de científicos auténticos, que los ha habido muchos y muy buenos en España. Por tanto, esta pequeña anécdota quisiera que fuera una parte de mi homenaje y a la vez el homenaje que la universidad, el colegio y el Ateneo deben rendir para que generaciones futuras sepan lo que fueron los españoles de antaño. ¿Quién quiere participar más? No veo manos levantadas. Pues entonces voy a decir yo unas palabras sobre Echegaray, porque me apetece. Se ha hablado muy poco de dónde viene este personaje, porque se habla de él muchísimo, pero es que no nació de la nada, resulta que tuvo unos padres. Y él habla de sus padres en el libro Recuerdos, tantas veces repetido aquí, tantas veces recordado, y nunca me cansaré de decir que es uno de los mejores que he leído. Bien, pues resulta que su padre nació en Zaragoza,
y era un estudiante y la familia, llegado el momento, cuando tenía 15 años, lo quisieron enfilar hacia la carrera eclesiástica, cosa que no le hacía ninguna gracia. Entonces, este joven se las ingenió, consiguió un papelito en el que le recomendaba a un profesor de ahí de Zaragoza a un ciudadano que vivía aquí en Madrid, en el Hospital General, y se marchó de casa, sin previo aviso, solo con ese papelito. Durante unos años llegó al Hospital General, empezó de criado y, para abreviarlo, no voy a contar las vicisitudes que pasó, pero fueron finas. Cuando habían pasado 11 años, o sea, con 26 años, volvió a su casa, a Zaragoza. Era doctor en medicina y cirugía y era profesor de griego y latín y de botánica, que en el fondo era lo que más le gustaba. Claro, esto no es muy normal, que una persona con 15 años desaparezca de su casa, venga a Madrid y esté él solo ahí y saque todas estas cosas adelante, pues dan una idea de quién fue el padre de Echegaray y de cómo el hijo en algunas cosas desde luego salió al padre. Quería decirlo en honor de este señor porque he oído hablar poco de él y también se merece que lo recordemos. Nada más. Bien, yo voy a proseguir con ese capítulo de agradecimientos, puesto que antes comenté que han sido ni más ni menos que 10 jornadas. Ya hubo un prólogo antes del verano, para situarnos, allá por el 7 de junio, donde se debatió, pues, como aquí se ha apuntado, un especialista de la talla del profesor Sánchez Ron, lo poliédrico y las diversas áreas temáticas que llegó a dominar, y en todo, como también se ha dicho aquí, pues era un auténtico maestro, como señalaba Leonardo Torres Quevedo. Bien, en este capítulo de agradecimientos, y puesto que es de bien nacidos ser agradecidos, y ya mi amigo Fernando pues habla de los padres, del padre de Echegaray, como dicen los historiadores, nosotros no somos nada más que enanos a hombros de gigantes, ¿no? Y de eso, pues en esta sala que hay ilustres historiadores, pues en esta casa damos cuenta de ello. Ya se ha apuntado este capítulo especial de los ingenieros de camino que han querido y nos parece fenomenal que hagan que perdure la figura de Echegaray dando nombre a esa cátedra. Pero también tengo que recordarles, y es algo que hago en este momento, que desde la Hemeroteca Municipal, y precisamente está con nosotros aquí Carlos Dorado, que ha sido su director, al igual que Inmaculada Zaragoza, que es la actual directora, pues nos dieron una charla fabulosa, sobre todo repleta de unas bellísimas imágenes. Y puesto que tenemos la intención en el Ateneo de editar un monográfico dedicado a Echegaray, en esta institución, en esta octa casa, pues como habrán visto, en esa pequeña muestra en la cual en 8 vitrinas se exponen algunas de las muchas cosas que hay de Echegaray, decía que en esa conferencia de don Carlos Dorado, Inmaculada Zaragoza, pues se ven unas imágenes y voy a recordar una de ellas. Cuando muere Echegaray, el 14 de septiembre de 1916, se organiza una comitiva en el entierro y es precisamente en la puerta del Ateneo donde tiene una parada. Y se ve en esas imágenes que salen del Ateneo varias destacadas ateneístas, y digo
mujeres ateneístas como Blanca de los Ríos y Clara Campoamor. No sé si Pardo Bazán estaría por allí porque estaba también en todo, pero sí que se aprecia en esas imágenes la figura de Blanca de los Ríos y Clara Campoamor depositando unas flores en el coche que llevaba el féretro de Echegaray, ¿no? Bien, bueno, coche sería de caballos, ¿no? Y bien, pues quiero rendir homenaje al trabajo desarrollado por la Hemeroteca Municipal en las personas que ya he mencionado. Pero que, igual que se hablaba del Gran Galeoto, y el profesor Avellán ayer mismo nos dio una charla sobre quizá la obra más conocida de Echegaray, el Gran Galeoto, también unos destacados ateneístas que forman parte y que son destacados actores, Chete Guzmán, Ángeles Martín, representaron aquí fragmentos tanto del Gran Galeoto como de otras obras. En concreto era la vieja callejera, que intentaremos también colgar en esa página web para el que quiera, si no pudo estar, pues que disfrute de esa visión. Y también hasta de músicos. Como saben ustedes, José Echegaray tenía un hermano, el hermano menor, que era Miguel Echegaray, que destacó precisamente en música. Y aquí, hace unos días, también se llevó a cabo una representación musical con fragmentos de zarzuelas tan conocidas como Gigantes y Cabezudos y el dúo de la Africana. Y ahí tengo que destacar el apoyo y vamos, pues el haber hecho posible esa representación de otro ateneísta como es Javier Otero de Navascués, que, como bien sabrá el profesor Sánchez Ron, es hijo de una de las pocas personas que les fue concedida la medalla Echegaray. Creo que han sido 15, la última ha sido hace pocos meses y precisamente ha sido la profesora Margarita Salas, que también ha estado con nosotros aquí en otras ocasiones, quien la ha recibido. Y bueno, en el capítulo ateneístas, afortunadamente, han sido muchos los que han pronunciado conferencias. Ya hablaba antes del profesor Avellán, el profesor Siles, Francisco Forte, Ernesto García Camarero, otro ilustre ateneísta que ya hace casi medio siglo, pues en su libro La polémica de la ciencia, pues dio cuenta precisamente de todo lo que ya también en esta casa esas célebres polémicas tuvieron en sus debates lugar y manifestación. Y si el profesor Mayor Zaragoza no está con nosotros aún, pues me ha dicho que nos envía aquí unos textos y que lo haremos hacer que en esa publicación pues lean lo que él no ha podido hoy manifestarles a ustedes. También invitamos al profesor Sánchez Ron una vez más a que esos textos que tan bien sabe escribir pues también nos pueda permitir reproducir alguno, al menos de esos fragmentos, para que esa obra escrita pues pueda tener ese recuerdo que pretendemos que quede para las generaciones venideras. Igual que se ha preparado esa exposición, esos audiovisuales, como antes comentaba, del ingeniero de caminos Fernando Mínguez, pues que quede también constancia de que el Ateneo ha querido recordar a ese gran olvidado, como decía Díez Torres, que fue José Echegaray, el primero de esa saga, no muy abundante, pero sí digna de mención y de recuerdo, que son los novenos españoles. Y ya pues cedo la palabra al presidente del Ateneo, don César Navarro, para que dé por clausurado o nos diga las palabras que crea oportunas para cerrar este creo que brillante ciclo de conferencias. Muy bien. Pues espero que este seminario tan estimulante para la ciencia española y para el arte español y tan entrañable para el Ateneo, porque cubre todos los aspectos de la vida del Ateneo, que es literario, científico y artístico. En el fondo, el ateneísmo fue un poco, por eso Echegaray estuvo tan ligado al Ateneo
y llegó a ser su presidente, porque es una expresión, una praxis de la Ilustración. Es muy difícil definir la cultura, y menos aún en estos tiempos confusos en que está mezclada con el comercio cultural y adulterada por también la política partidaria, etcétera, etcétera. Pero la cultura sería una equidistancia entre la ética y la estética, y sería pues un aroma que se desprende de la historia. En fin, en el Ateneo están las raíces del futuro, porque solamente reconociendo estas raíces y rindiendo homenaje a estos próceres, el Ateneo puede enfrentarse con un futuro que viene de un pasado, y eso lo decía Laín Entralgo y lo decía también Ortega, que es un poco la historia, el conocer la historia de la historia literaria, la historia de Echegaray, su aportación a la cultura y al Ateneo, pues es una carrera para enfrentarse con el futuro. Yo espero que este homenaje a Echegaray pues traiga su espíritu, o emane sus ideas y su reflejo en la sociedad española, que es a lo que aspira un poco el Ateneo de Madrid. En fin, no quiero extenderme en estos temas, darles a ustedes las gracias y clausurar este acto, resaltando mucho la colaboración de todos los miembros de la mesa y muy especialmente la de don Daniel Pacheco, que tantos años lleva sirviendo también, como lo fue Echegaray también, de puente entre la ciencia y las letras. Muchas gracias. Se levanta la sesión.